Señor, bendecimos tu nombre. En esta mañana, Señor, queremos darte honra y gloria a ti, Señor. Sí, Señor, bendecimos tu nombre. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, tú eres Rey, Señor. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Muy buenos días, congregación de Renuevo de Jehová. Esta mañana yo tengo el privilegio de predicarles. El tema se llama La palabra de Dios y el creyente. Bendigo la vida de ustedes y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos manifieste lo que esta palabra quiere que se haga viva en nuestras vidas. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana pongo mi vida delante de ti, porque quiero seguir aprendiendo. Te pido, Señor, que mi entendimiento se abra para poder comprender, Señor, las dimensiones de tu palabra. Así que manifiéstate en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hacerles una pregunta. Yo no sé cuántos trajeron su Biblia, que la levanten. ¿Cuánto les costó esta Biblia? Bueno, la mía la compré hace como 16 años y me costó 110 quetzales. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuánto creen ustedes que vale el contenido de este libro? La realidad es que no tiene precio. El precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La palabra de Dios tiene un propósito. Y no es que nosotros vamos a cambiar, ni que mejoremos. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros seamos transformados a imagen y semejanza de Él. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento que dice que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Pero el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Y hoy la palabra de Dios ha sido despreciada por la mayor parte de los habitantes de la tierra. Quiero hacer un poco de historia. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas lo escribió 750 años antes de Cristo. El pueblo de Israel, como dice acá, no tenían conocimiento. ¿Y por qué no tenían conocimiento? Porque no tenían interés. No les llamaba la atención la palabra de Dios. Ellos estaban más viendo qué hacían las naciones vecinas, cuántos ídolos tenían, cómo los adoraban, y eso era lo que ellos hacían. Dice más adelante: porque por cuanto desechaste el conocimiento, o sea que ellos despreciaron la enseñanza de la palabra de Dios, entonces viene el Señor, les dice: yo te echaré del sacerdocio. Y cuando habla de sacerdocio, está hablando de liderazgo. Dios había designado al pueblo de Israel para que fueran los sacerdotes y que ellos ministraran la palabra de Dios a todas las naciones vecinas. Pero ellos no cumplieron con ese mandamiento. Y dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y cuando habla de la ley, muchas veces nosotros entendemos como algo muy duro, muy rígido, pero la palabra lo que quiere decir son enseñanzas. Ellos desecharon todas las enseñanzas que Dios había establecido a través del Antiguo Testamento. Y entonces les dice: yo también me olvidaré de tus hijos. Y hoy podemos ver cómo esta nación de Israel sigue todavía dispersa, están peleando todavía su territorio y hasta hoy fecha. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento de Dios. 150 años después, otro profeta le escribe también a los judíos y dice: ¿a quién hablaré y amonestaré? Ya no había nadie a quien hablarle, porque todos habían endurecido su corazón. Todos habían despreciado la palabra de Dios. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan?
he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, he aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y cuando habla que sus oídos eran incircuncisos, se está refiriendo a que estaban tapados, estaban cubiertos, entonces no podían escuchar la palabra de Dios. Y es más, les era vergonzosa y no la amaban. Más adelante, este profeta escribía también: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestro sacrificio me agradan. Ellos llegaron al extremo que importaban, imagínense, el incienso, lo mandaban a traer al exterior. La caña olorosa también la importaban, la mandaban a traer, no cabe duda que ellos se preocupaban mucho por eso. Y hacían sacrificios, pero eso el Señor les dijo: no me agradan. ¿Por qué no le agradaba? Porque ellos no estaban obedeciendo su palabra. Dice que la palabra de Dios es bendita, es santa, es perfecta y es infalible. Es el único fundamento teológico para cada creyente nacido de nuevo. Que levanten la mano, ¿cuántos han nacido de nuevo acá? Amén. O sea que es el fundamento teológico para cada creyente nacido de nuevo. La palabra de Dios ha sido desobedecida, despreciada, blasfemada, tratada de destruir. La palabra de Dios, la primera vez que fue desobedecida, fue antes de la fundación del mundo, y fue por Satanás. Satanás se llenó de altivez y quiso ser como Dios. ¿Por qué? Porque no obedeció a la palabra de Dios. Luego vinieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, que también desobedecieron la palabra de Dios, afectando a la humanidad de generación hasta hoy día. Hoy día la humanidad ha caído en inmoralidad, depravación y desobediencia. En la época de Noé, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra, y vino el diluvio. Todos conocemos esta parte de la Biblia donde habla del diluvio. Pregunto, normalmente nosotros por naturaleza despreciamos lo que es de Dios. ¿Por qué? Hay una razón, y esa la vamos a encontrar en Efesios 2, versículos del 1 al 3. Dice Efesios 2, versículo 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo no sé si nosotros podemos ver para atrás y ver parte de nuestro pasado, cómo en un tiempo nos deleitábamos prácticamente en el pecado. Y podemos ver y comprobar que la palabra de Dios es cierta, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Si bien es cierto que físicamente caminábamos, comíamos y hacíamos todas las actividades que cualquier persona hace, pero espiritualmente estábamos muertos porque no entendíamos realmente cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Sigue diciendo este versículo de Efesios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y es nuestro pasado, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo. Si nosotros nos miramos como congregación, como iglesia, y ponemos nuestros ojos para afuera, nos damos cuenta cómo camina la mayor parte de gente, ¿verdad?, que no tienen a Dios en su corazón. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, si nos damos cuenta, el príncipe de la potestad del aire tiene una influencia enorme en todas las personas que hoy día caminan sin Dios y que pertenecen al mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice. O sea que todos aquellos que no les interesa
la palabra de Dios son personas desobedientes. Y dice este verso, entre los cuales también todos nosotros, Pablo lo reconoce y dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si se dan cuenta, nosotros hemos tenido un antes y un después. Si miramos nuestro pasado, nos podemos ver un pasado lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de tantas cosas que a Dios no le agrada. Pero el día que decidimos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empieza ese proceso de santificación. Y a medida que yo me inmiscuyo y pongo de prioridad la palabra de Dios en mi vida, yo voy a ser transformado. Y era lo que yo les decía, no nos conformemos a que Dios nos cambie. No nos conformemos con que mejoremos en algo. Preocupémonos en ser transformados como a la imagen y semejanza de Dios, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho, a dar esos frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Les quiero contar una historia. En el año 1200 después de Cristo, entre 1200 y 1300, en Francia, en un lugar que, por cierto, yo se los voy a decir como yo lo vi escrito, es Lyon, no sé si se pronuncia de otra manera, es una provincia de Francia. Se formó un grupo de seguidores de Jesús. El líder de ellos se llamaba Pedro Baldo. Dice que era un hombre extremadamente rico, pero el día que escuchó la parte del evangelio que habla, cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, y Jesucristo le menciona varios mandamientos y le dice, yo he cumplido con todos ellos. Entonces el Señor Jesús le dice, venda lo que tienes y dáselo a los pobres, y eso ya no le gustó a él. Pedro Baldo fue impactado por esa palabra y decidió vender todo lo que tenía y empezar a predicar la palabra de Dios. Como tenía una esposa y 2 hijas, pues aseguró a su esposa para que no le faltara nada, y a sus 2 hijas las metió a estudiar a un monasterio. Entonces se forma un grupo de hombres que se llamaban los pobres de Lyon. Estas personas eran las personas más humildes, eran obreros, eran campesinos, y empezaron a predicar de la palabra de Dios. Con el tiempo Pedro Baldo le pidió autorización a los líderes de la iglesia en ese tiempo y se lo denegaron. Y es más, empezaron a ser perseguidos porque ellos le estaban predicando de la palabra de Dios a todos los pobres. Al extremo que ellos tuvieron que abandonar esa ciudad y se esparcieron por toda Francia, parte de Europa. Y hoy día podemos encontrar iglesias formadas por ellos en América del Sur, como es Uruguay y Argentina. Pues resulta de que ellos, como estaban siendo perseguidos y no podían cargar la Biblia, decidieron romper la Biblia por páginas y se la repartieron entre de ellos para que se aprendieran de memoria qué decía las páginas que les correspondía y que después podían contárselos cuando ellos se reunían como grupo o bien cuando iban a predicar la palabra de Dios. Hoy día salía ahí un meme que decía que anteriormente se perseguía a la iglesia porque leían la palabra de Dios. Hoy día se persigue a la iglesia para que lean la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Y esto lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando habla de enseñar, está hablando de doctrina. La Biblia nos enseña a nosotros doctrina. Para redarguir, y cuando habla de redarguir es porque nos amonesta.
Imagínense que yo de repente me encuentro haciendo un pecado y el Espíritu Santo me habla y me dice que lo que yo estoy haciendo no es correcto. En ese momento yo estoy siendo redarguido. O muchas veces cuando nosotros vemos a un hermano que no anda correctamente y le decimos, mira, lo que estás haciendo no es bueno, esta persona está siendo amonestada. ¿Por qué? Porque la idea es que regrese a los caminos de Dios. Pero dice que también la palabra de Dios es para corregir, para modificar todo aquello que nosotros aún seguimos haciendo mal. Y cuando habla de instruir se está refiriendo al conocimiento, a las ideas, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Para eso somos instruidos, para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Y cuál es el objetivo al final de cuentas? El objetivo es, dice aquí en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que nosotros no somos perfectos, tenemos imperfecciones, somos débiles, cometemos errores. Por lo tanto necesitamos de la palabra de Dios para que nos vaya corrigiendo, para que nos enseñe, para que nos instruya, para que nos redarguya, a manera de que nosotros seamos personas perfectas. Y eso solo se logra a través del tiempo, y si yo le dedico un buen tiempo al estudio de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de la palabra de Dios, porque recuerden que les decía que la Biblia es la palabra de Dios. Y Él les decía a sus seguidores, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Estaba hablando Él con Dios. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que guardar la palabra de Dios. En base a la escala de valores de la naturaleza divina, podemos ver qué tan necesaria y qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que la palabra de Dios nos ayuda a tener fe. En Romanos 10:17 encontramos que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Además, es un don de Dios. Cuando hablo de fe, no me estoy refiriendo a creer, porque dice que aún los demonios creen. Tener fe es cuando yo reconozco que Jesús es mi Señor y Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que va a venir por segunda vez por su iglesia. Eso es tener fe. También vemos que la palabra de Dios nos ayuda a tener virtud. Dice en Filipenses 4:8-9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que les dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La virtud no es más que una disposición habitual para hacer el bien, desde la verdad, ser justo, se opone al vicio y tiene importancia en la vida de uno, porque uno se preocupa en hacer las cosas bien hechas y uno se inclina por lo bueno en vez que por lo malo. Pablo le decía a los filipenses, lo que aprendisteis y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando dice aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, se está refiriendo Pablo a que él era un buen ejemplo. ¿Estamos siendo nosotros buenos ejemplos para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestros vecinos? ¿Estamos ejemplificando que realmente Jesús es el que gobierna nuestras vidas? Dice que la palabra de Dios también nos da conocimiento de su voluntad. Muchos de nosotros hemos orado el Padre Nuestro y le hemos dicho, hágase tu voluntad así como en los cielos, aquí también en la tierra. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? La única forma de conocer la voluntad de Dios es cuando nosotros estudiamos su palabra.
Y entonces, a medida que estudiamos, vamos aprendiendo los mandamientos, se van quedando en nuestro corazón y los empezamos a poner de práctica. Pablo también le escribía a los colosenses, y en Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo había escuchado que los colosenses amaban de verdad la palabra de Dios. Y entonces él les escribe esta carta animándolos, exhortándolos a que no cesaran, pues, y que siguieran siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ellos pudieran andar como es digno de un hijo de Dios. Que ellos también trataran la manera de agradar a Dios en todo lo que hicieran, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Dios espera que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él, que no nos quedemos únicamente muchas veces con lo que nos predican el día domingo. Lo que nos predican el día domingo es muy importante, pero también yo tengo que añadirle en los días de semana más al conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos da las herramientas para tener dominio propio. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos tener dominio propio? Estamos mal educados. Muchas veces somos caprichosos, egoístas y queremos nosotros hacer las cosas como nosotros queremos. Y podemos ver en Mateo 4, de los versículos de 2 al 4, que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió, y cuando dice él respondió se está refiriendo a Jesucristo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nos damos cuenta nosotros, el dominio propio es indispensable en la vida de un cristiano. Es más, es una característica del fruto del Espíritu Santo. O sea que el dominio propio es parte del carácter de Dios. El dominio propio es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de controlar nuestras emociones, porque muchas veces nosotros nos emocionamos y cuando nos emocionamos muchas veces perdemos el control de nosotros. Entonces nosotros debemos de practicar el ayuno, porque el ayuno nos da una herramienta necesaria para poder tener dominio propio. Imagínense que yo decido hacer un ayuno y digo voy a cenar pues a las 6 de la tarde y empiezo mi ayuno a partir de después de que tomé esa cena, y ya llega la hora de desayuno y posiblemente yo amanecí con hambre. Pero como yo decidí ayunar, pues me abstengo, ya sea haciendo un ayuno parcial o un general o un total. Entonces llega la hora del almuerzo y posiblemente es cuando yo más hambre tengo. Posteriormente se van a dar cuenta ustedes que pasado el mediodía como que ya se perdió el deseo de comer. Y entonces eso es empezar a tener dominio propio y otras cosas que son muy importantes que uno practique. También la palabra de Dios nos ayuda a tener paciencia. La paciencia hoy día se ha perdido bastante. La paciencia es algo que todo el mundo ha perdido porque todo lo queremos pronto. La sociedad en el mundo en que actualmente nos estamos desarrollando, todo es rápido. Póngase, hoy tenemos un teléfono inteligente en nuestro bolsillo y en cuestión de segundos podemos saber qué está pasando en Rusia, en China, en Europa, en Estados Unidos, Sudamérica, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con la comida. Hoy día muchas amas de casa ya no se preocupan en cocinar, sino que solo un telefonazo e inmediatamente les ponen ahí la comida, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados pues a ya no tener paciencia, y la paciencia, como también es otra característica del fruto del Espíritu Santo, pues también tenemos que cultivarla. Por eso es que dice que es fruto. El fruto hay que cultivarlo, no se va a dar de la noche a la mañana. Y por ejemplo, ustedes quieren comerse una naranja. Pues si viven ustedes en un lugar donde no se puede ir a un mercado porque no hay naranjas, pues tendrán que depositar una semilla
esperar que crezca, hay que podarlos, hay que fertilizar, hay que controlar plagas, controlar insectos, etcétera, etcétera. Y va a llegar un tiempo que eso no es de la noche a la mañana, sino que unos 3, 4, 5 años, si es que fue injertado este árbol, y empieza con su primera floración y nos va a dar los primeros frutos. De eso se trata el fruto del Espíritu Santo también. Y la paciencia es una de las características, es parte del carácter de Dios y que quiere que también nosotros tengamos paciencia. Dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es fácil, tenemos que tener dominio propio, porque recuerden, primero les hablé de dominio propio. Del dominio propio nos está llevando ahorita a tener paciencia. Entonces, la paciencia es calma o tranquilidad para esperar. No en el tiempo de nosotros, sino que en el tiempo perfecto de Dios. Dice que también la palabra de Dios nos ayuda a ser piadosos. En medio de la sociedad que estamos viviendo hoy día, muchas veces nuestro corazón se ha endurecido. Porque la realidad es que tanta maldad, tanta mentira, tanto engaño, hay personas que se le acercan a uno muchas veces mostrando la cara buena, la cara amable, pero por detrás llevan otro tipo de intenciones. Entonces muchos de nosotros hemos endurecido nuestro corazón porque ya no creemos cuando llegan a contarnos una historia de que, por ejemplo, les robaron, que los dejaron sin dinero, que no tienen para el pasaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces cuesta lidiar con esas cosas, pero la palabra de Dios también nos enseña a que seamos piadosos. Vayamos al libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. En medio de la mentira, en medio del engaño, muchas veces nosotros ya no queremos ser víctimas. ¿Y cuál es lo que viene? Que endurezcamos nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos está llamando a que nosotros tenemos que ser misericordiosos y piadosos. Principalmente nosotros dice que no debemos de oprimir a las viudas, no debemos de olvidarlos de los huérfanos, del extranjero, ni tampoco del pobre. Es por eso que en la congregación de Renuevo de Jehová, el primer domingo de todos los meses, se traen víveres, porque sabemos que vamos a mitigar el hambre de alguien que tiene necesidad. No es culpa de nosotros posiblemente que ellos estén pasando por una pobreza, pero sí es responsabilidad de nosotros darles ese pan nuestro de cada día. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña a ser piadosos. No importa si me están engañando, no importa si me están mintiendo, pero yo voy a dar lo que a mí me nace darles. No podemos endurecer nuestro corazón. Dice que la palabra de Dios nos enseña a tener afecto fraternal. El afecto fraternal se ha ido perdiendo a medida que las ciudades han ido creciendo. Hoy día vivimos rodeados de personas que muchas veces nosotros no conocemos. Cuando venimos a la congregación también nos topamos con personas que tal vez nunca hemos visto, pero es aquí donde nosotros tenemos que empezar a practicar el afecto fraternal. Anteriormente que yo predicaba,
tenemos que practicarlo dentro de la congregación, para que puedan ver las personas que no vienen a esta congregación que hay amor entre nosotros. Por ejemplo, una llamadita entre semana por teléfono, un saludo. A veces uno se topa con hermanos en la calle, pues pararse. Y Pablo le seguiría escribiendo a los filipenses diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no siendo egoístas, porque nuestra naturaleza de nosotros es ser egoísta. Yo pienso solo en mí, sino cada cual también por lo de nosotros, dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo les mostró afecto a sus seguidores. Que Él les estaba dando el lugar que ellos se merecían, porque eran sus seguidores, y por lo tanto Él no le dio vergüenza, ni se sintió mal por haberles lavado los pies. Y muchas veces nosotros tenemos que darle acompañamiento a los hermanos de la iglesia. Dice que también la palabra de Dios nos enseña a amar al prójimo. Estas son cosas que se han ido perdiendo. Vivimos en medio de una sociedad altamente egoísta, egocéntrica. Los espíritus que operan en las regiones celestes son espíritus que muchas veces oprimen, y que si yo no estoy fortalecido espiritualmente, pues me van a influir para que yo haga lo que todo el mundo hace, y podemos partir de esto que yo no voy a amar al prójimo, cuando la palabra de Dios me está diciendo que yo debo de amar al prójimo. Y para ello yo escogí la cita de Mateo 5, 44, 46, que habla de amar al enemigo. Imagínense, no al amigo, sino que habla de amar al enemigo, aquel que me ofendió, aquel que me hizo daño, aquel que tal vez me agredió. Dice en Mateo 5, 44 al 46, pero yo os digo, decía el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense, esto es bien fuerte, porque ¿cómo yo voy a amar a aquella persona que me hizo daño, a aquella persona que me ofendió, a aquella persona que me lastimó? Pero amarlo cuesta de que cuesta, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Dice que yo debo de bendecir a los que me maldicen. Eso para nosotros, para la sociedad, para el mundo no está en su mente. Porque al contrario, si alguien me maldijo, ¿qué voy a hacer yo? Pues le voy a contestar 2, 3 y mejores que las que él me dijo, ¿verdad? Haced bien a los que me aborrecen, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí en el siguiente versículo viene el llamado de Dios. Porque haciendo todo esto, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que si yo quiero ser hijo de Dios, ¿qué tengo que empezar a hacer? Amar a mi enemigo, bendecir a los que me maldicen, hacerle bien a los que me aborrecen, a orar por los que no me quieren, pues al final de cuentas, ¿verdad? Porque dice, porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios no está viendo cómo es uno. Dios saca el sol, trae la lluvia, no importa si uno es bueno, es malo, es justo o es injusto. Porque, y viene acá en el versículo el siguiente que dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea que eso es lo que todo mundo hace, pues, ¿verdad? Amar a la esposa, amar a los hijos, amar a la familia, a los compañeros, etcétera, etcétera. Pero el llamado del cristiano es llamar a aquel que me está haciendo mal. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice. O sea, la gente del mundo es común que se amen entre ellos mismos, pero el cristiano está llamado a hacer todo lo contrario, ¿verdad? A amar al enemigo. Dice que también la palabra de Dios nos dice quién es Jesús y que Él es el Mesías. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26, que dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En el Evangelio de Lucas encontramos que dice que iban dos seguidores de Jesús por el camino a Emaús y precisamente iban hablando de lo que había sucedido en esos días, que a Jesús lo habían crucificado. Y entonces el Señor Jesús, así en una forma discreta, se les acerca y iba escuchando todo lo que ellos iban hablando. Y de repente les pregunta que de qué hablaban. Y él les dice, bueno, vos sos el único forastero que anda por acá, que no está enterado de todo lo que había pasado. Pues imagínense el sacrificio, la muerte de Jesús había sido notable, porque es más, los cielos se habían oscurecido, habían resucitado muertos y tantas cosas más. Y entonces ellos se extrañaran de que él no había escuchado nada de lo que había pasado en esos días. Y entonces el Señor Jesús se les acerca y es ahí donde Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho a sus seguidores que a Él lo iban a matar, pero que Él iba a resucitar. Entonces va y les hace una pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces se va al Pentateuco y les dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces la palabra de Dios confirma quién es Jesús y confirma que Él es el Mesías. Mientras los judíos todavía siguen esperando que el Mesías venga, para nosotros ya vino y para nosotros estamos esperando su segunda venida. O sea que vamos adelante. La palabra de Dios nos ayuda a discernir las verdaderas enseñanzas de las falsas. Hoy día tenemos que tener mucho cuidado nosotros qué tipo de doctrina, qué tipo de enseñanza estamos escuchando, porque muchas veces nos pueden desviar y nos pueden llevar por otro lado. En el libro de Hechos 17, del 10 al 11 dice, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más pobres que los que estaban estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo lo querían linchar en Tesalónica. Hubo necesidad, como dice acá, que de noche lo sacaran de esa ciudad y lo llevaran hasta Berea. Ahí en Berea encontró que la gente era más noble, que también los judíos tenían sinagogas. Ellos recibieron la palabra con toda solicitud, o sea que estuvieron más abiertos, estuvieron más atentos a escuchar la palabra de Dios, pero ellos también dieron un paso más. Ellos no solo se conformaron a escuchar lo que se les estaba predicando, sino que ellos mismos fueron a escudriñar, fueron a investigar lo que las escrituras decían para ver y para comprobar si realmente era lo que les estaban predicando. También es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Por eso les decía anteriormente que no nos conformemos únicamente a la predicación del domingo. Entre semana nosotros debemos de dedicar un tiempo a escudriñar las escrituras, porque de esa manera vamos a ir limpiando nuestra alma. Y entonces yo ya no voy a querer ser cambiado ni voy a tratar la manera de ser el mejor, porque yo voy a ser transformado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Sé que hay muchas más razones que demuestran la importancia de la palabra de Dios, pero esta vez solo hablamos de estas 11. Hay más razones que demuestran la importancia de la palabra de Dios y su influencia en la vida de los creyentes, como por ejemplo, renovar nuestro entendimiento. En Romanos 12:12 encontramos que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos transformando nuestro pensamiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Yo no sé quiénes dicen amén, pero todos necesitamos la palabra de Dios. Máxime los que venimos de un mundo caído.
en un mundo donde el pecado fue nuestro prácticamente pan de cada día, en un mundo egoísta, lleno de avaricia, de codicia, de pecado, donde muchas veces el adulterio marcó nuestra vida, el alcoholismo, las drogas, los pleitos, las contiendas, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos necesitamos de la palabra de Dios para crecerles, para crecer en la gracia. Pero esto solo se puede obtener si consideramos el estudio de la palabra de Dios como nuestra prioridad. O sea, que sea lo más importante para cada uno de nosotros. Mientras más importancia le otorgamos a la palabra de Dios, más conocemos de Dios. Y es aquí donde hay que pedirle a Dios la humildad necesaria para no llenarse solo de conocimiento, sino más bien llenarse de conocimiento para vivir sabiamente. Yo conozco muchas personas que conocen mucho de la palabra de Dios, pero con sus hechos están demostrando totalmente que ellos no conocen nada de Dios al final de cuentas. La palabra de Dios nos debe de transformar. Por eso les decía, no me debo de conformar a que cambie o a que mejore mi vida. Yo debo de buscar ser transformados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso solo la palabra de Dios lo puede dar. A manera de anécdota quisiera contarles que hace aproximadamente 16 años yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Esto fue en un encuentro, posteriormente vino el posencuentro. Se acabó el posencuentro, pues entonces me vi obligado a asistir a la iglesia. Les digo, me vi obligado porque no estaba entre mis planes ir. Yo pensé que ahí con el encuentro se acababa todo. Pero tuve la bendición de que el pastor, don Leonel, me esperaba en la salida a todos los que iban saliendo y me dijo, quiero hablar con vos, ¿qué día puedes venir? Pues yo me quedé pensando y le digo, pues yo puedo venir mañana, y cabal me cita al día siguiente. Dentro de mí dije, el pastor que querrá hablar conmigo, de plano que quiere saber cuánto gano para pedirme el diezmo, ¿verdad? Porque es lo primero que a uno se le viene. Resulta que llegó el día lunes y yo me presento a su oficina y empieza a hablarme del curso de fundamentos. Y entonces le digo yo, pero de eso fue lo que nos hablaron en el encuentro. Sí, me dijo, pero ahí les dieron lechita nomás, aquí te voy a dar algo más sólido. Mira, si te interesa, me dice, venite el jueves. Y en cuestión de segundos yo le digo, pero ¿por qué el jueves, verdad? Entonces si puede ser hoy. Y le digo, ¿y será que no me lo puede dar hoy? Le digo, y él me dijo, ¿de veras? Me dijo, sí. Bueno, me dio la lección, me lo explicó. El día jueves que yo tenía que ir a recoger la primera lección, yo ya la estaba entregando. Estaba sacando prácticamente como 2 lecciones por semana. En menos de un mes yo ya había terminado el curso de fundamentos y tuve la suerte que también se estaba promocionando el estudio por INSTE. INSTE es un instituto por extensión, instituto teológico por extensión. Yo pues realmente era relativamente bastante nuevo en la congregación. Este estudio estaba más enfocado para las personas que ya tenían un buen tiempo dentro de la congregación. Y entonces, pues me involucraron también en este grupo. Entonces yo desde un principio, y se los cuento a manera de testimonio, desde un principio que empiezo mi vida cristiana, empiezo yo estudiando la palabra de Dios. Primero con el curso de fundamentos, después siguiendo con INSTE, que duró más o menos como 2 años el primer nivel, y yo me puedo graduar prácticamente de un discípulo cristiano. Y desde ahí yo no he parado de estar estudiando. Hoy día lo hago por mi cuenta, porque no tenemos la oportunidad de muchas veces de ir a un instituto bíblico, porque ya por las responsabilidades, por el trabajo que uno tiene, pues no le es permitido. Se los cuento a manera de inquietarlos, para que ustedes también tomen la decisión en su corazón de estudiar la palabra de Dios. Y quiero terminar con esta cita de Apocalipsis 2:7 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Espíritu Santo nos ha hablado, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo no sé si el Espíritu Santo le habló esta mañana. Solo usted lo sabe, y Él. Pero dispongamos nuestro corazón para poder poner ese anhelo, ese deseo de estudiar la palabra de Dios.
pero porque es la única manera de vencer a ese enemigo que nosotros llevamos dentro. Es un enemigo que nosotros hemos alimentado por años de años y que aún la sociedad sigue alimentándolo hoy día. Y si yo no empiezo a depositar la palabra de Dios, jamás voy a ser transformado. Porque Dios lo que quiera es que nosotros seamos transformados a imagen y semejanza de Dios. Así que yo quiero que se pongan de pie. Vamos a orar por esta palabra, porque Dios anda buscando discípulos. Dios anda buscando que nosotros demos frutos del Espíritu Santo. Dios anda buscando que nosotros compartamos de su palabra con tanta persona que tiene necesidad y que ya no nos podemos resistir. Porque esa historia de los valdenses que yo les contaba de Francia, a ellos cuando les prohibieron que predicaran de la palabra de Dios, ellos se fueron al libro de Hechos y ahí hay un pasaje que dice que nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios, que es mejor obedecerle a Dios que obedecerle a los hombres. Y Dios nos está hablando esta mañana para que nosotros le obedezcamos. Así que digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, esta mañana, Señor, yo pongo mi vida delante de ti, porque mejor que nadie tú me conoces, Señor. Conoces mi pasado, pero también conoces mi presente, Señor. Conoces si realmente en mi corazón está ese deseo de estudiar tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que me va a transformar a tu imagen y semejanza. El mundo, Señor, ha depositado muchos valores, Señor, mundanos, valores y principios, Señor, que lo único que traen es dolor, tristeza, pecado. Pero esta mañana, Señor, yo entiendo que yo debo dedicar, Señor, un tiempo para el estudio de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que va a renovar mi entendimiento. Es tu palabra, Señor, la que va a poner en mí esos valores de la naturaleza divina, como es la fe, como es la virtud, como es el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Porque estamos llenos de mentiras y engaños, Señor. Y hoy muchos, Señor, hay mucha herejía. Pero yo te pido que con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo voy a entender, Señor, que tu palabra es la única verdad, Padre. Y que solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y yo algún día, Señor, quiero estar en tu presencia. Yo quiero disfrutar de esa riqueza, Señor, de esas riquezas en gloria. Y la forma de obtenerlo, Señor, es a través de conocer cuál es tu voluntad. Tu voluntad que es santa, agradable y perfecta. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador.